Hola, ¿qué tal amigos? Sean más que bienvenidos a un nuevo video de tutoriales Gerberín, el canal más arrabalero de todo YouTube. Pero ojo, que aunque somos los meromeros, debo confesarles que ustedes son los suscriptores más guapetones de todo internet. Ahora les tengo una pregunta, ¿ya se suscribieron? ¿Qué estás esperando? Dale al botoncito rojo y únete a la familia, se los juro que entre más amigos somos, más nos divertimos. En mi caso me jodieron todo mi dinero. Estamos hablando de los ¿cuánto? pocos ahorros que yo tenía, millones. Hoy les traigo un tema que les arrancará más de una lágrima. La devastadora verdad sobre Salvador Pineda. ¿Qué oscuros secretos esconde el hombre que conquistó México? Detrás de esa mirada penetrante y ese rostro que enamoró a millones, se esconde una realidad desgarradora que pocos conocen. Salvador Pineda, el galán que dominó la pantalla mexicana, hoy vive un infierno personal que nadie imaginó. ¿A dónde vamos a parar? Y en esos momentos de desesperación, de que a lo mejor te mueres O te matas. Con eso. Matrimonios fallidos, hijos abandonados y una traición de la industria que lo convirtió en leyenda. ¿Coincidencia o el karma cobrando sus deudas? En este video, revelaremos las impactantes confesiones de un hombre que hoy presiente su propio final, mientras la fama y fortuna que una vez tuvo se esfuman entre sus dedos. Sus explosivas acusaciones contra otras estrellas de México, Eugenio Derbez, Gael García Bernal y Diego Luna, han sacudido la industria, pero ¿qué hay detrás de estas palabras? Maga, me he quedado impresionada porque él alega que la muerte lo está rondando. Muy buenas tardes. Del estrellato en Esmeralda y Tú o Nadie, a la miseria actual. ¿Qué ocurrió? Acompáñanos a descubrir el lado más oscuro y doloroso de un ícono caído. Les garantizamos que lo que están a punto de ver cambiará para siempre su visión sobre las estrellas que idolatran. Advertencia, lo que revelaremos en los próximos minutos nunca debió salir a la luz. Y ahora sí, vámonos a lo que te truje, Chencha. ¿Tienes un sentimiento de culpabilidad? Sí, porque yo siempre lo iba a recoger. Le digo, dime dónde estás. Yo termino rápido con esta chamaca y llámame y... Para empezar, pintemos el origen de este personaje, Salvador Pineda, nacido en Tierra Caliente y que hasta hoy ha visto pasar 72 primaveras. Ya desde la cuna traía chispa. Su padre, también Salvador Pineda, fue político y escritor. ¿Y la mamá? Gloria Popoca, brillaba como actriz. Pues resulta que Salvador, desde chiquillo, traía una chispa de rebeldía que no le cabía ni en la cabeza. Estoy registrado en Huetamo, Michoacán. Mi papá se dedicó a la política un tiempo, toda su vida. Más bien... A él no le gustaba nada que lo regañaran, y mucho menos le caía bien la autoridad. Su papá, don Salvador, era un hombre estricto y de la vieja escuela. Era político, conferencista y escritor, siempre le pedía buenas calificaciones, pero Salvador hijo, batallaba con eso. Y las boletas, según se rumorea, venían más rojas que la corbata de un diputado en día de elecciones. Puro reprobado. Yo pienso que cuando uno se equivoca hay que pedir perdón. Salvador, reprobaste el examen de la Prepa 4. Sí, y esa fue una... Pero mis amigos, esto no termina ahí. La rebelión de Salvador no solo era contra los estudios. Cuando estaba en la prepa, la cosa se puso más complicada. Resulta que según los chismes de la época, el joven Salvador se tuvo que casar. Sí, como lo oyen. En plena adolescencia, su chispa rebelde hizo más que desatar conflictos con los maestros. Se comieron la torta antes del recreo, y claro, desataron un embarazo. Y clásico del primer romance que tú tienes, pues se embarazaba esta muchacha a tiro por viaje, ¿no? Y la cosa se puso grande, porque la novia de Salvador, que como decía mi tía, no lavaba ni sus calcetas, de repente descubrió que en su vientre crecía un mini Salvador. Amigos, esto ya estaba más caliente que las calificaciones. Ante el papá de ella, un señor de pocas risas y cero paciencia, la solución fue un sí, acepto la carrera, boda express en 2 semanas. Tuvimos que casar 2 semanas. ¿Se tuvieron que casar 2 semanas? Sí, porque el papá insistía, ¿no? A ver. ¿Y creen que duró? Ni para inflar un globo, apenas 20 días de casados. La muchacha, con ojos de diablita, le soltó a Salvador, no seré esposa de quien no elija y que ese no era su plan. Y Salvador, pues parece que tampoco traía en su lista de prioridades eso de ser marido a la fuerza, así que accedió sin chistar. Imagínense nomás la cara de los papás de Salvador, ¿no?
Primero las broncas de la escuela, luego que se casa tan joven y para rematar, que el matrimonio truena a los 15 días. ¡Eso fue horrible! ¡Fue horrible! 2 semanas duraste casado. Sí, porque aquella no pudo más. Dijo, yo no voy a ser esposa de nadie. Yo tampoco voy. Seguramente, no sabían ni por dónde les llovía. Bueno, pues resulta que después de todo ese rollo del matrimonio fallido y de dejar los estudios universitarios a medias, sí, según se sabe, Salvador no terminó la carrera de Ciencias de la Comunicación en la UNAM. ¿Qué creen que encontró? Pues lo que de verdad le apasionaba en la vida. Lo que lo haría olvidar los madrugones para ir a la escuela religiosa, los reglazos y las boletas reprobadas. Encontró la actuación. ¿Te dedicaste a alguna actuación, Salvador, a tu jefe? Por supuesto. ¿Cuál? Se llamaba El Joven Segundo, era un concurso en Canal 11. Desde la prepa, antes de despedirse del relajo del matrimonio y la universidad, sentía el gusanito de los escenarios. El gusanito no tardó en picarlo, y contra todo lo que su padre quería, un título, claro, Salvador hizo lo impensable, ganó una beca en la escuela de Andrés Soler. Y no solo eso. Cayó bajo el ala de don Carlos Ancira, una leyenda viva del teatro, quien pulió su talento y le dio carácter. Una oportunidad única, mis amigos. Y te metes a la escuela Andrés Soler. Y me meto a la escuela Andrés Soler. Pero, claro, en casa no todos celebraron. Su papá, con esa mentalidad de rancho, según contó Salvador, veía la actuación más como un pasatiempo que como una carrera seria. Y seguía insistiendo en que necesitaba un título decente que le diera estabilidad. Doña Gloria, su mamá, veterana de escenarios, le echó porras y le dijo, mijo, ve por tus sueños. Salvador, con dedicación, siguió firme y al final, después de ver a su hijo brillar bajo la tutela de Ancira, absorbiendo técnicas, estilos y pasión, su papá cedió y empezó a respaldar el sueño de Salvador. Carlos Ancira. Oye, qué enorme, alto privilegio, Oye, yo creo que Ancira. fue una época divina. Pero espérense. Aquí viene el momento clave. Cuentan que un día, don Salvador, ya más flexible, le lanzó a su hijo un recorte de periódico, Concurso Nacional de Teleteatros de Canal 11. Una invitación en bandeja de plata. Y Salvador, sin pensarlo 2 veces, marcó al primer cómplice que encontró, César Bono, ese hippie de greñas largas y pantalones campana, quien por suerte resultó ser el compañero ideal para el plan. Decía Concurso Nacional de Canal 11 de Teleteatros. Y como había sido yo compañero de César Bono, le hablé por teléfono y le digo, oye... Se encerraron en el departamento de Bono, entre tazas de café y sillas desacomodadas, a elegir el monólogo perfecto. Estaban buscando algo que dejara a todos boquiabiertos. Ensayaron cada frase, y cuando salía con la fuerza de un zarpazo. El día de la prueba, Salvador tenía el corazón en la garganta, pero salió a escena como si fuera un león. Y vaya que funcionó. Los aceptaron, y cuando el jurado dio su veredicto, anunciaron su nombre. No solo eso, sino que se llevaron el primer lugar, el trofeo y un aplauso estruendoso. En segundo, ¿de quién es? Salvador Novo. Ya me lo dio, lo leí. Estupendo monólogo, estupendo monólogo. Con esa victoria, Salvador siguió su camino con más confianza. 2 años intensos con el maestro Ancira ya le habían dado su primera gran oportunidad, una puesta en escena profesional, pero no en el escenario escolar, sino ante un público real. La obra se llamaba Un Dios durmió en mi casa. Su debut formal. Pero como todo en la vida, llegó la prueba. En la escuela de Ancira no estaba bien visto que los alumnos trabajaran en proyectos comerciales. La regla era clara, dedicación total. Se llamaba Un Dios durmió en mi casa. Ese fue mi debut teatral y yo le tenía muchas ganas al escenario. Así que cuando el maestro se enteró, le lanzó un ultimátum, o se quedaba con la escuela o se iba con el teatro. Y ahí Salvador, con su terquedad y corazón de león, eligió el teatro real. Se despidió de los pupitres y se lanzó al escenario con nervios a todo dar, pero con la certeza de que tenía que jugárselo todo. Y las puertas no tardaron en abrirse. Canal 13 le dio su primer protagónico en televisión, en el teleteatro Esta Noche a las 11. El riesgo había valido la pena. Pero no todo fue color de rosa. Ay, qué bonito. Trabajo como actor y la oportunidad llegó en Canal 13. Y ahí me dieron el primer teleteatro que se llamaba...
Salvador, más tarde, tuvo que enfrentarse a pruebas de carácter y, con la fuerza de voluntad que lo caracterizaba, comenzó a hacerse un nombre también en Televisa, sin contactos, sin padrinos, pero con mucha terquedad. Pero como toda buena historia, cuando las cosas empezaban a irle bien a Salvador, la vida le dio un golpe duro. En 1977, cuando Salvador estaba metido a fondo en la telenovela Rina, ocurrió una tragedia familiar que lo marcó para siempre. Su papá, don Salvador Pineda, el escritor y político que finalmente aceptó la carrera de su hijo, falleció en un accidente automovilístico terrible. Y ahí murió porque no llevaba luces y estaba un camión de carga parado en el periférico y se estrelló. Aquí viene lo fuerte, mis amigos, lo que marcó a Salvador por años. Se dice que ese día, Salvador le había pedido a su papá el carro prestado para salir con una novia. Un favor común, nada raro. Pero cuando don Salvador le prestó su carro bueno, se quedó con la carcacha vieja del hijo. Y esa carcacha no estaba en condiciones. A la hora de la noche, Salvador padre no vio un camión parado en el periférico y ocurrió lo impensable. Un impacto fatal. Imaginen la escena. La llamada. Y la pregunta que se repite una y otra vez, ¿y si no le hubiera pedido el carro? ¿La culpa? Se rumorea que Salvador la cargó toda su vida. Fregadona. Bien fregada. Entonces le dije, papá, oye, préstame tu carro, no, voy a ir por mi novia. Me dijo, agárralo. No se lo perdonó. Dicen que Salvador tenía la costumbre de ir por su papá cuando se refugiaba en la bebida, pero esa vez no lo hizo. Esa vez fue diferente. Esa culpa lo persiguió. ¿Y saben qué? Algunos dicen que esa culpa pudo haber influido en su carrera. Pero eso, amigos, está por verse. Pero si hubo un proyecto que realmente catapultó a Salvador a la fama, el que lo hizo conocido en cada rincón de México, y más allá, fue uno que llegó en 1981. Se trataba de El Derecho de Nacer, y aquí es donde el legendario Ernesto Alonso puso sus ojos en Salvador. Y quiero entrar al templo contigo y con mamá Dolores. ¿Y para qué papel lo quería? Nada más y nada menos que para hacer al villano. El malo que haría la vida de cuadritos a los protagonistas. Un papel que para muchos actores es un caramelito para lucirse. Y en esta novela, ¿quién creen que haría el papel de su hijo? Pues un actor que también empezaba a sonar fuerte, Humberto Zurita. Curioso, ¿verdad? Porque en la vida real, Salvador y Humberto tenían casi la misma edad. Imagínense. Uno haciendo de papá del otro. Eso es magia de la televisión. Y según cuentan, Salvador ya mostraba ser un actor muy intuitivo. Cierto, ¿ah? Cierto. Feroz en lo que respecta al cumplimiento de la moral y las buenas costumbres. Y eso a mí qué me importa, hombre. No se apegaba rígidamente al guión, le metía su toque personal. Traía un carácter fuerte, de esos que no se dejan, y eso le sirvió muchísimo para interpretar villanos memorables. El Derecho de Nacer fue un éxito rotundo, un fenómeno televisivo. Todo México hablaba de esa novela. Y Salvador, con su papel de villano, se volvió una cara conocida, reconocida y hasta repudiada, y eso es un halago, señores. Pero mientras su carrera despegaba como la espuma, ¿cómo creen que andaba la vida de Salvador detrás de cámaras? Pues parece que, como en toda buena historia, no todo era color de rosa. En El Derecho a Nacer, que él directamente le dijo a Ernesto Alonso, ese que está saliendo. La vida real, ya saben, a veces supera la ficción. Después de El Derecho de Nacer, Salvador hizo algo de cine, pero la televisión lo llamó de nuevo. Regresó a las telenovelas, esta vez como protagonista en Bianca Vidal. Ya no era el villano, ahora le tocaba explorar el lado del bueno. Pero, si hablamos del papel que lo inmortalizó como villano, ese llegó en 1985. De nuevo de la mano de Ernesto Alonso, llegó Tú o Nadie, y Salvador se convirtió en el villano más odiado. El que todos querían ver caer. Y aquí es donde la historia se pone interesante. De Bianca Vidal, al lado de Edith González. Ella siempre ha sido una niña medio mimada. La producción de Tú o Nadie tuvo sus anécdotas. Ernesto Alonso tuvo problemas para encontrar al protagonista masculino. Después de barajar varios nombres, el papel cayó en manos de José Luis Rodríguez, el Puma. Juntar al Puma, Lucía Méndez y Salvador Pineda prometía chispas. Pero la verdad es que no todo fueron chispas buenas. Según los rumores, el Puma no estaba contento con el trabajo de Salvador y empezó a poner pretextos para que lo quitaran. ¿Envidia? Quién sabe, pero la intención era clara.
Ernesto Alonso no cedió a la presión y el Puma llegó al set con su gente. Cuando Salvador intentó hablar con él, lo ignoró. A ver, que le abre la boca, mete la pata. Y en esa estábamos, me dijo, ya no va a ser Camilo. Le digo, ¿y ahora quién? El Puma. Dije. Qué incómodo. ¿Verdad? Al final, las cosas no fluyeron bien. El Puma, sin más, agarró sus tiliches y se fue. Sí, dejó a la telenovela a medio grabar. Un escándalo total en ese momento. ¿Qué hizo Ernesto Alonso? Movió rápido los hilos, y para reemplazar al Puma, llamó a otro galán con carácter, Andrés García. Imaginen esto, dos machos alfa del espectáculo, Salvador Pineda y Andrés García, disputándose a Lucía Méndez en la ficción y en la vida real, ¿quién sabe? Andrés García, y yo no tenía el susto de conocerlo. ¿No lo conocías a García? No, lo había visto, lo admiraba, ¿no? La tensión estaba a flor de piel. Lo que nadie esperaba fue que, en vez de un pleito, Salvador y Andrés se entendieron perfectamente. Andrés se dio cuenta del talento natural de Salvador y al final hasta le pedía ayuda en escenas difíciles. El lobo pidiendo consejos al villano. Y de esa convivencia surgió una amistad. Pero espérense, que la trama se pone aún más buena, más digna de telenovela que la misma telenovela. Porque en medio de esta naciente amistad entre los dos galanes, surgió un triángulo amoroso. ¿Y con quién? Pues con la protagonista, la mismísima Lucía Méndez. De cualquier manera se mantenían activos, ¿no? Claro. O sea, domador de tiburones. Mira, ahí está la heroína damisela. Ay, pero el vestuario... Y este triángulo no se quedó en los diálogos del libreto. Se trasladó directo a la vida real. Según los chismes de la época, tanto Andrés García como Salvador Pineda se disputaban la atención de Lucía Méndez. Andaban ambos tras ella, pero cada uno a su estilo. Y aquí la cosa se pone interesante por lo que se cuenta de los gustos de Lucía. Parece que, entre los dos, el que más le movía el tapete, el que le gustaba de verdad, era Salvador. Sí, el villano de la historia. Se dice que hubo un medio romancecillo, un coqueteo intenso, algo que pasó de la ficción a la realidad. Igual, bueno, yo por Andrés me gustaba mucho en aquella época, obvio. Y parece que a Lucía le gustaba muchísimo Salvador. Según cuentan, hubo un momento en que el gusto fue mutuo. La chispa entre ellos estaba encendida. Pero como ya saben, donde hay dos gallos y una gallina, perdón, quise decir dos galanes y una bella, siempre hay tensión. Y cuentan una anécdota que ejemplifica esto. En una escena, parece que Andrés García intentó, digamos, forzar una situación con Lucía, un acercamiento que a ella no le gustó. Andrés García, Salvador Pineda, Lucía Méndez. Ajá. En Acapulco. Al primer personaje que se le ocurrió a... ¿Y qué hizo Lucía? Corrió a pedirle ayuda a Salvador. Según la historia, Salvador, ni tonto ni perezoso, o quizás defendiendo a la mujer que le interesaba, se enfrentó a Andrés. La cosa se puso caliente. Un duelo de miradas, de palabras, y quién sabe qué más, entre los dos actores. Era evidente que la lucha por acercarse a Lucía no era solo parte del guión. ¿Por qué a Lucía le gustaba más Salvador? Según los comentarios que circulaban por ahí, no solo porque Salvador era guapísimo, un imán para las mujeres. Eso sí calienta. ¿Pero por qué con Pineda y no conmigo? ¿Eso le decía? Pues en gusto se rompen géneros. También dicen que era más centrado que Andrés, que tenía un gran sentido del humor y que era más tranquilo en el trato diario. Mientras que Andrés, con su fama ya consolidada, era conocido por ser más colérico y explosivo. Lucía buscaba algo diferente, un poco de paz fuera del set. Al final del día, a pesar de la chispa y el gusto mutuo, y ese medio romancecillo, parece que, por cuestiones de agendas de trabajo, la cosa no se concretó en algo serio entre Lucía y Salvador. Se quedó en el aire, en el terreno de lo que pudo haber sido. Otro pequeño tropezón romántico en la vida de Salvador. Ay, a otro perro con ese hueso. ¿Y se enamoró Lucía de ti? No se enamoró, yo estaba enamorado de Lucía mucho tiempo atrás, cuando ella andaba con un... Poco después de la locura de Tú o Nadie y los coqueteos con Lucía, se dice que Salvador encontró un nuevo amor. Y sí, adivinaron, también era actriz. Se trataba de Alma Delfina. ¿Dónde se conocieron? Pues grabando una novela llamada La Ladronzuela. El trabajo y el amor siempre mezclados en la vida de Salvador. Según lo que él mismo contaba, quedó prendado de Alma desde que la vio. ¿Curioso? Pues sí, porque la veía en su personaje de monjita.
Y según Salvador, pensaba que Alma tenía apenas 15 años. Imagínense, cuando ya era una actriz hecha y derecha. Y ella hacía un papel de una monjita. Yo pensaba que tenía 15 años. Y me encantó desde que la vi. Yo dije, qué linda niña. Pero claro, la primera impresión no fue fácil. Cuando Salvador se acercó, Alma le soltó sin rodeos que estaba casada. ¡Sas! Balde de agua fría. Pero a Salvador siempre le habían atraído las mujeres con carácter, y parece que Alma, con esa respuesta directa, lo cautivó aún más. Terminaron la ladronzuela y la historia cuenta que Salvador, persistente, le preguntó a Alma hasta cuándo pensaba seguir casada. Y ella, con ese carácter, le respondió, el día que me divorcie, te llamo. ¿Una promesa? Un desafío y sorpresa. Según se narra, lo llamó. Y así, después de que Alma se divorciara, parece que comenzó un romance, que se dice, duró unos 4 años. Claro. ¿Cómo se siente como abuelito abuelo? Sexy? Ay, Es un papucho. Me digo, no sé, el día que me divorcie te llamo. ¿Me quieres dar tu teléfono? Le digo, sí, puedo. Y un día me llamó. Salvador lo describe como una relación muy importante porque coincidió con el inicio de sus carreras fuertes. Crecieron juntos, se apoyaron, vivieron momentos intensos. Pero, como en muchas relaciones de actores, con tanto ego y competencia, la relación tuvo sus altibajos. Se habla de gran amor y pasión, pero también de pleitos y gritos. La intensidad se reflejaba en lo bueno y en lo malo. Salvador ha reconocido que si Alma hubiera tomado otras decisiones o si él hubiera manejado mejor sus celos, tal vez, solo tal vez, se hubieran casado. Él es muy celoso. Salvador es celoso, es posesivo, le gusta que lo que es de él... Una reflexión sobre lo que pudo haber sido. Pero él, en una declaración que define su postura, dice que nació llanero solitario. ¿Qué significa esto? Que nació para andar solo, sin ataduras, sin lazos familiares tradicionales. Y afirma que así, al parecer, va a permanecer. Una visión dura, ¿no creen? ¿Nacer o hacerse llanero solitario? Pero no crean que Alma Delfina fue la única mujer que hizo que Salvador Pineda pensara en el matrimonio, aunque fuera por un instante. No, señor. Hubo otra actriz, esta vez venezolana, Mayra Alejandra, con la que según se cuenta, casi llega al altar. Salvador, si estuvo a punto de perder su libertad, fue con la actriz venezolana Mayra Alejandra, a quien conoció mientras trabajaba en Argentina. Se conocieron trabajando en Argentina. Y en medio del ambiente, quizás con una copita de más, se dice que Salvador se enamoró y, supuestamente, medio tomado, le propuso matrimonio. Imaginen la escena. ¿Y ella? Parece que se lo tomó en serio. Según los rumores, Mayra Alejandra llegó a México, empacada con 15 maletas, lista para casarse. Pero, ¿qué creen que pasó? Pues que Salvador, al verla llegar con todo listo, le entró el miedo al compromiso. En ese momento de pánico, según él mismo ha confesado, terminó la relación. Debería darte vergüenza. Le propuse matrimonio, sí, qué estúpido. Estaba allá en Miami para llevármela a México. Dejó a Mayra Alejandra plantada con maletas e ilusiones. Vaya situación. Después de ese episodio, Salvador se fue a trabajar a Argentina. Tiempo después, Mayra Alejandra lo llamó, pidiendo explicaciones. Se encontraron, y aquí viene otro giro que los va a sorprender. Salvador se enteró de algo que añadiría un nuevo elemento a su vida. Mayra Alejandra estaba embarazada. Sí, parece que de aquel encuentro, nació un hijo, Aarón. Salvador, enterado de esto, viajó a Venezuela para reconocer a Aarón legalmente. Cumplió con lo legal, pero aquí viene la parte difícil. Excelente actriz. Tuve un hijo con ella, pero nunca he sido paternal. Salvador confesó con su brutal honestidad que no puede, que no le nace ser un buen papá. Dice que no le gusta la responsabilidad. La historia con Aarón fue triste. Salvador no lo vio ni convivió con él hasta que el niño tenía 9 o 10 años. Casi una década sin ver a su propio hijo. ¿Por qué? Porque, según Salvador, no nació para ser padre. Vaya confesión. Pero la historia de los hijos continúa más allá de Aarón. Se rumora que Salvador tiene una hija en Ciudad de México a quien nunca ha conocido, además de posibles hijos en Puerto Rico y otro país, cuyas identidades permanecen en el misterio. Yo no veo a mis hijos hace mucho tiempo. La única con que tengo contacto es una niña.
Hace aproximadamente 3 años, Mariela apareció en Tijuana y, tras una prueba de ADN, Salvador la reconoció como su hija. Sin embargo, con su característica franqueza, admitió no sentir el afecto paternal esperado, argumentando que nunca ha ejercido realmente como padre, una declaración que ha generado considerable controversia. Y si piensan que la historia de sus hijos es lo más impactante, esperen, porque un evento de salud inesperado cambió de nuevo todo en su vida. No he tenido contacto con los otros hijos desde chicos. Ahora sí que son hijos de su mamá. La historia de Salvador Pineda dio otro giro drástico a principios de los años 80. Justo cuando su carrera en las telenovelas empezaba a consolidarse, recibió una noticia que nadie espera: le diagnosticaron cáncer, una palabra que te detiene en seco. En 1990, se trasladó a Miami para trabajar en la telenovela El Magnate, donde coincidió nuevamente con Andrés García, como si el destino los uniera constantemente. Te mueres o te matas. O te matas con eso del cáncer. ¿No, tampoco le pedías a Dios? Bueno, no. Tras participar en varias producciones en Miami y establecerse en el mercado latino estadounidense, Salvador regresó a Ciudad de México invitado por el productor Salvador Mejía para interpretar a Lucio Malaver en Esmeralda, un villano que, pese a su maldad, amaba profundamente a la protagonista, personaje que el público adoró. Posteriormente, continuó su carrera en la mentira, manteniéndose activo en la industria televisiva. Pero en 1999 se dice que regresó a vivir en Miami. Porque era un personaje complicado, sí era un villano, pero también quería mucho Esmeralda, entonces tenía escenas muy tiernas. En lugar de regresar a Televisa, fue contratado por la competencia, TV Azteca, para Besos Prohibidos. Y aquí es donde las cosas se pusieron intensas. Se dice que Salvador tuvo problemas con Fernando Allende, porque no lo consideraba a su altura como actor. Una opinión fuerte, ¿verdad? Pero esa era la franqueza de Salvador, siempre directo. En el 2000, hizo Golpe Bajo en TV Azteca y se reencontró con Lucía Méndez. Pero, según los rumores, la química no era la misma que en Tú o Nadie. Nueva telenovela, Besos Prohibidos, estelarizada por Margarita Gralia y Fernando Allende, que para Salvador fue el negrito en el arco. Y Salvador no paraba. En 2002, Salvador protagonizó El País de las Mujeres en TV Azteca, pero luego se fue a vivir a Miami permanentemente. Fue allí donde su salud, que ya había dado un susto años antes, volvió a cobrar factura. Cáncer de colon. Lo mismo que ya había enfrentado antes. Un golpe bajo. Afortunadamente, se operó y según los últimos reportes, está dado de alta. Pero aquí viene lo fuerte. Salvador, con su brutal honestidad, reconoce que tiene un presentimiento, que siente que su final está cerca. Así como lo oyen. ¿Cómo llegó? Pues sin avisar, como siempre llegan las enfermedades. ¿En dónde lo tuviste? En una entrevista, dijo que está en sus últimos tiempos, que ya está en el 7º piso donde la caída es libre. Asegura que se siente tranquilo, porque dedicó su vida a su carrera y, según él, no importa si lo recuerdan. Una reflexión fuerte sobre la fugacidad de la fama. Hay un episodio reciente que lo puso de nuevo en el ojo del huracán. Un escándalo, o más bien, una acusación que lanzó sin miramientos. Hace no mucho, Salvador Pineda hizo unas declaraciones que sacudieron al medio artístico y las redes sociales. Maga, me he quedado impresionada porque él alega que la muerte lo está rondando. Muy buenas tardes. ¿A quién acusó? A 3 figuras del cine mexicano, reconocidas a nivel internacional. Eugenio Derbez, Gael García Bernal y Diego Luna. ¿De qué los acusó? De haberse supuestamente robado millones de dólares. Y es que según la versión de Pineda, este dinero venía de un fideicomiso para apoyar el cine mexicano durante el gobierno de Peña Nieto. Y lo más polémico es que, según él, ese dinero era para nuevos creadores, no para esa bola de pseudo hollywoodenses con carreras consolidadas. Porque estaba Peña Nieto de complacer a todo la bola de huevones. Incluso mencionó un supuesto pago de 5 millones a Danny Glover para un proyecto de Diego Luna, como prueba de que gastaban el dinero en otras cosas. Salvador, fiel a su estilo, los llamó rateros y aprovechados. Palabras durísimas que generaron muchísima controversia. ¿Era una acusación seria? ¿O será envidia? Las opiniones se dividieron. Pero ese escándalo no fue lo único que lo puso en las noticias recientemente. Y aquí viene un giro triste, porque lo confronta con una realidad muy dura.
pero como que lo metieron ahí, pero yo conozco bien a Salvador y yo creo que está mal informado porque... A finales de 2024, justo en época de fiestas, se hizo pública una fuerte crisis económica que estaba viviendo Salvador. Y no fue un rumor, él mismo lo confesó en el programa Hoy. Dijo que no tenía ni para la cena de Navidad. Imaginen la escena, un galán, ídolo, confesando que no tiene para lo básico. Una imagen impactante. Para recalcar la gravedad, soltó una frase popular, con billete baila el perro, pero sin billete, ni para la cena tengo. En mi caso me jodieron todo mi dinero. Estamos hablando de los pocos ahorros que yo tenía, millones. Además de la falta de dinero, mencionó problemas de salud, como una prótesis en la cadera que le dificulta encontrar trabajo. En esa plática, se puso melancólico, recordando a los que ya no están. La soledad de la vejez se hizo presente. Aunque también dijo que esa soledad le había permitido reencontrarse y le había dado sabiduría. Y no se guardó nada contra nadie. Acusó a la ANDA de no cubrir los gastos de cirugías, que según él, tuvo que pagar con sus pocos ahorros. Pero creo que me ha dado más sabiduría. El primer actor lamenta la muerte de compañero. La ANDA le había jorobado todo su dinero. Pero aquí viene un giro que es un respiro. Salvador Pineda está trabajando. Participa en una nueva telenovela, Me atrevo a amarte, estrenada en febrero de 2025. Un respiro en medio de la tormenta. Aunque, fiel a su presentimiento del final, siente que este es uno de sus últimos papeles, sus tiempos finales. ¿Qué pasará con Salvador? ¿Se confirmarán sus presentimientos? Solo el tiempo lo dirá. La vida de Salvador Pineda es de esas historias que no se olvidan fácil. De claroscuros, éxitos y fracasos, una verdadera historia de la farándula con el toque de barrio que solo Gerberín te cuenta. Salvador Pineda, interpreto a Dionisio en esta novela que se llama Me atrevo a amarte. Si te gustó este video, no olvides dejarnos tu like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas más historias sabrosas como esta. Nos vemos en el próximo video de Tutoriales Gerberín, donde el chisme es cultura y la cultura también se disfruta con chisme. Hasta la próxima, mi gente bonita.